esta cortina está representando el cielo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Está ya simbolizando el cielo. O sea que todo aquel que entraba por la puerta hacia el HaKodesh o el lugar santo estaba entrando simbólicamente al cielo. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Escuchen esto, que el Mishkan o la tienda o todo este santuario movible estaba el tercer cielo aquí codificado, dije al principio. O sea, Dios cuando manda poner todo esto aquí, lo hace con el único propósito de que en la tierra exista una representación del cielo. ¿Qué está describiendo Juan o qué es lo que está viendo en el tercer cielo? Está viendo el trono. Delante del trono, o sea, en el lugar santo, delante del trono, delante del arca, ardían los menorá. ¿Se fija? Los 7 candelabros de oro, es lo que está viendo Juan, y está diciendo los cuales son los 7 espíritus de Dios, la manifestación del Espíritu Santo que fluye e invade el santuario del tercer cielo de una manera omnipotente. Bendita sea la gloria de Dios Santo. Y el día de hoy lo que vamos a tratar específicamente es del misterio de lo que se esconde aquí. Esta es la puerta que estaba sostenida con 5 columnas de estas, ¿ok? 5 columnas de estas eran de madera de acacia, cubiertas con oro, sus basas de bronce y sus capiteles de oro purísimo. Entonces aquí había 5 columnas. Luego tenemos esta cortina azul, y luego ahí se dan los colores también púrpura, carmesí, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está la puerta, atentos, está la puerta para ingresar al lugar santo llamado en hebreo HaKodesh. Así se llama en hebreo, lugar santo es HaKodesh. El lugar santísimo lo tenemos detrás del velo y este se llama en hebreo Kodesh HaKodashim. Así le llaman, lugar santísimo o donde habita el santo de los santos. Bendito sea para siempre. Entonces, Él está oculto detrás del velo, detrás de la cortina. Entonces, ¿qué vamos a investigar? Todavía no voy a hablar en detalle porque requiero de mucho tiempo. Requiero de por lo menos un culto para ir explicando cada objeto, cada mueble de lo que hay en el lugar santo. No voy a hablar de eso, voy a hablar del significado, del secreto o de los misterios que Dios codificó en el HaKodesh, en el lugar santo. Dios aquí, lo que están viendo aquí, atentos, atentos porque se pierde la revelación muchas veces. Lo que están viendo aquí, en esta parte, en el HaKodesh, en el lugar santo, es un secreto codificado por Dios mismo. O sea, Dios codificó el misterio del tercer cielo. O sea, del mapa del tercer cielo está codificado aquí, como vamos a ver a través de la Biblia. O sea, Dios ha codificado, ha puesto en códigos, en detalles, la entrada al tercer cielo. Y los antiguos hebreos posiblemente ni cuenta se dieron de tan profundo misterio que Dios había ocultado en el HaKodesh o en el lugar santo. Después vamos a hablar del altar del incienso, que es este pequeño mueble. Después vamos a hablar de la menorá, del candelabro de oro, y luego de la mesa de los panes, de los 12 panes de la proposición. Después vamos a entrar en detalle y vamos a explicar cada uno de estos muebles. Quiero que de entrada se den cuenta que en el lugar santo Dios ordenó poner 3 muebles. Si tú ves esta imagen, en ninguna de estas o de estos muebles tú jamás vas a encontrar una silla, ni tampoco en los atrios. Dios nunca mandó a los sacerdotes meter sillas, y esto lo he dicho algunas veces, pero es importante repetirlo, porque cuando uno repite se queda el conocimiento, o por lo menos la información.
así retiene más la mente, el cerebro, pero mis fines es que el espíritu retenga el conocimiento y la revelación de Dios. Entonces, aquí Dios no incluyó ninguna silla, en lo absoluto. ¿Y cuál era la razón por la cual Dios no introdujo una silla? Porque Dios no quería a ningún sacerdote sentado. A todos los quería sirviendo, activos, movidos, sirviendo en sacrificios, oficiando, intercediendo, orando, buscando al Señor en todo momento. Entonces, una silla adentro sería realmente terrible, porque el ministro se sentaría, ¿verdad? Como dicen en inglés, estaría, ¿verdad? Nada más como relax. Bueno. Vamos a tratar el día de hoy lo que es el significado de la puerta que estaba en la entrada. Porque antes de que hablemos de esto, es necesario primero entender qué es la puerta por donde vamos a atravesar para poder ingresar al lugar santo. Así es que, si ustedes se fijan, hemos ido detalle por detalle. Y aquí, en el verso 36, mire lo que dice, en el verso 36. Vamos rápidamente a resumir esto. Miren, dice, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, ¿ok? Carmesí y lino torcido. Vean los 4 colores que se mezclan en esa puerta. Sí, aquí nada más tiene esta imagen, ¿verdad? Posiblemente un poco corta, pero bueno, aquí había 5 columnas, repito, y esa cortina era color azul. Atentos, qué tremendo está esto. Y luego dice, púrpura, carmesí, lino torcido. Ya hablamos sobre el significado de los colores, ¿recuerdan? ¿Qué significa el color azul? Los cielos, eso hermano, esas cosas son, miren, por eso hacemos hincapié en esas cosas, porque de esa manera comprendemos las revelaciones de Dios de una manera profunda, nos educamos muy bien en la palabra. Luego dijimos que la púrpura hablaba de la majestad, de la realeza del rey. La púrpura era con la que se vestían los antiguos reyes, bendita la gloria de Dios. Y el carmesí dijimos que hablaba de el sacrificio de la sangre, del sacrificio del cordero, el carmesí rojo. Y el lino torcido, el lino blanco, hablaba de la santidad y de la justicia de Dios. Bueno, aquí ya de entrada, esta cortina está representando el cielo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Está ya simbolizando el cielo. O sea que todo aquel que entraba por la puerta hacia el Hakodesh o el lugar santo estaba entrando simbólicamente al cielo. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Fíjense bien qué tremendo. ¿Por qué la cortina tenía el carmesí? Era la señal del sacrificio, porque esa puerta, el que entraba por esa puerta primero tenía que aceptar el carmesí o el sacrificio. Y no solo eso, tenía que aceptar el púrpura, o sea, al Rey de Reyes y Señor de Señores, tal cual es, bendita la gloria de Dios. Y el lino torcido tenía que aceptar y recibir la santidad y la justicia de Dios. Si no, no entra a ese lugar. Bendita sea la presencia de Cristo. Quiero que lean el verso 37. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Aquí las 5 columnas estaban simbolizando a los 5 ministerios de la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, tenemos una puerta que está unida a 5 columnas. En otras palabras, tenemos la puerta para entrar al cielo y tenemos 5 columnas de la iglesia que a través de los siglos serían aquellos que traerían las llaves del reino de los cielos para toda alma que cree en Jesucristo. Bendita la gloria del Señor. Por eso, mire, en Efesios capítulo 4, versículo 11, se nos dice, Efesios 4:11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendita sea la gloria del Señor. Las 5 columnas estaban simbolizando en el templo, en el Mishkan o en el santuario de los hebreos, estaban ya representando a los futuros 5 ministerios que estarían al frente de la iglesia, o serían las columnas de la iglesia: los apóstoles de Cristo, los profetas del Antiguo Testamento, y luego evangelistas, grandes predicadores de la iglesia primitiva, y luego los pastores que se levantarían, y luego los maestros que estarían edificando a la iglesia del Cordero. Bendita sea la presencia de Dios. Y tengo que aclarar eso, ¿verdad? Antes de que alguien esté pensando en los apóstoles modernos. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Bendito sea el Señor. Miren, esas columnas tenían basas de bronce. ¿Por qué tenían el bronce? ¿Qué significa el bronce? Dijimos, juicio. Acuérdese de eso, significa el juicio. ¿Y por qué las columnas que representaban los 5 ministerios tenían basas de bronce? ¿Saben por qué? Porque está escrito que la iglesia de Cristo juzgará al mundo en el tiempo futuro. Y no solamente al mundo va a juzgar, también va a juzgar a los mismísimos ángeles que pecaron. Bendita la gloria de Cristo. ¿Sabía eso? Por eso es que Pablo dice que ¿quién te condenará si Cristo es el que murió por ti? O sea, nadie te puede apuntar y señalar, nadie puede sacarte tu pasado, nadie puede señalarte y ponerte un dedo así, porque Cristo, dice Pablo, fue el que murió por ti, es el único que te dio salvación y vida eterna. Y Él es el que te ha justificado y te ha santificado, y por esa razón Él tiene un plan para llevarte a su presencia un día. Por eso nada ni nadie te puede condenar, porque Cristo Jesús es tu Salvador. Bendita sea la gloria, y es Salvador eterno. Entonces miren, en 1 de Corintios capítulo 6, vean esto, por qué esas columnas tenían basas de bronce, representando el juicio. O sea, que la iglesia, los 5 ministerios de la iglesia, o toda la iglesia, juzgará un día al mundo y a los propios ángeles caídos. Quiero que abran por favor 1 de Corintios capítulo 6 verso 2. Estoy en la introducción. ¿No sabéis que los santos han de juzgar a quién? Al mundo. La iglesia va a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, la iglesia, los 5 ministerios fueron puestos con basas de bronce, dando a entender un mensaje. En el futuro la iglesia llevará juicio. Es más, mira, cada vez que tú predicas de la cruz de Cristo, y si alguien no recibe el sacrificio de Cristo, dice el apóstol Pablo, ascuas de fuego amontona sobre la cabeza de todo aquel que te escucha predicando el evangelio. Escuchen esto, que el Mishkan o la tienda o todo santuario movible, estaba el tercer cielo aquí codificado, dije al principio. O sea, Dios, cuando manda poner todo esto aquí, lo hace con el único propósito de que en la tierra exista una representación del cielo. Bien, la puerta que tenemos aquí y los colores, quiero que pongan atención porque aquí vamos a entrar ya. La puerta que tenemos aquí y los colores y lo que ven aquí es lo que el apóstol Juan ve cuando él se eleva al tercer cielo. Apocalipsis capítulo 4, por favor, todos abriendo la Biblia porque aquí vamos a aprender algo, todos abriendo la escritura. Apocalipsis 4, díganme cuando lo tenga. Antes de leer, escuchen esto. El apóstol Juan es llevado en el Espíritu
Él se eleva en el espíritu hacia el tercer cielo, donde la inmutabilidad, la eternidad, la misericordia, los atributos comunicables, incomunicables, todo eso ha de armonizar de una manera perfecta, correcta, recta, justa y santa. Las perfecciones divinas están ahí en una actividad nunca antes sentida ni entendida por los hombres, como dijo Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios está preparando para nosotros. Bendita la gloria de Dios. Pero el apóstol Juan va en el espíritu ya de una forma extrasensorial. Él ya está en un estado completamente lleno del espíritu y la presencia de Dios, y es llevado hacia la patria celestial. Cuando él se eleva, pasa el primer cielo, atmósfera, pasa el segundo cielo, que es el universo, y cuando llega cerca del tercer cielo es cuando dice esto, verso 1: después de esto miré y he aquí, ¿qué dice? Atentos, una puerta abierta en el cielo. Vean cómo está la revelación aquí, ¿eh? ¿Cuál puerta? La que estaba en el Mishkan, la que estaba en el tabernáculo. ¿Por qué hay una puerta abierta en el cielo? Porque Juan va a entrar. Atentos, va a entrar al lugar santo verdadero, porque esto era solamente una sombra de lo que había en el cielo. Esto era solamente una fotocopia, era una fotografía, era un retrato de lo que había en el cielo. Bendita la gloria de Dios. Ahora el asunto es maravilloso porque Juan ve la puerta abierta. Y esta puerta se mantenía cerrada. Pero ¿por qué la puerta en el cielo está abierta? ¿Saben por qué? Porque ya está el carmesí ahí. ¿Cuál carmesí? El sacrificio del Cordero de Dios fue el que abrió esa puerta y permanece abierta para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Fuerte el aplauso al Señor. Y noten lo que dice: y la primera voz que oí como de trompeta. Ahora, esta voz, atentos aquí, vamos por parte, porque uno de los problemas del cristiano es que lee con una ametralladora así, y entonces se le pasan detalles importantes. La voz de trompeta, atentos, la voz no sale específicamente de aquí. No está en el HaKodesh. La voz proviene del Kodesh HaKadoshim, que es del lugar santísimo, donde está la luz inaccesible, donde habita la persona del Padre y donde el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una intercomunicación, una comunicación inherente en las personas de la Trinidad, y desde ahí la voz sale, se oye y dice, mire lo que le dice la voz a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono, atentos, un trono. ¿Sabían ustedes que el arca, de eso voy a hablar a profundidad, con detalle más adelante? ¿Sabían ustedes que el arca estaba representando el trono de Dios en la tierra? ¿Sabían que esto era el trono? Entonces cuando Juan dice, y aquí un trono, quiere decir que Juan atravesó la puerta, atraviesa en el santuario celestial el HaKodesh, entra y atraviesa libremente y alcanza a ver el trono. Y si ustedes ven en el arca, hay querubines de gloria. Por esa razón usted va a leer que aquí hay seres vivientes alrededor del trono, representados en el arca del pacto, donde habitaba la majestuosidad de la presencia de Dios. Pero ¿por qué Juan atraviesa todas las puertas y las líneas? Porque él ya está lavado con la sangre del Cordero. Alaba a Cristo. Cómase esta revelación, guárdela en su corazón, porque es profunda, le va a servir a futuro. Bendita sea la gloria del Señor. Sigamos leyendo. Y miren la descripción impresionante. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y da el aspecto del que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe, un color azul, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, un verdecito lindo, hermoso. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y
del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían, y delante, miren, del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vean aquí, ¿qué está describiendo Juan o qué es lo que está viendo en el tercer cielo? Está viendo el trono. Delante del trono, o sea, en el lugar santo, delante del trono, delante del arca, ardían los menorá. ¿Se fija? Los 7 candelabros de oro. Es lo que está viendo Juan. Y está diciendo los cuales son los 7 espíritus de Dios. La manifestación del Espíritu Santo que fluye e invade el santuario del tercer cielo de una manera omnipotente. Bendita sea la gloria de Dios. La descripción que tiene en Apocalipsis 4 es la descripción del santuario celestial. Porque esto, repito, era una copia, era una fotografía, era una sombra, era un retrato, era un símbolo. Estaba representando nada más lo que había de venir. Y usted y yo un día vamos a escuchar la voz que dice: sube acá y te mostraré todas las cosas que van a acontecer después de estas. ¿Está esperando esa voz usted? Bendita sea la gloria de Dios. Vamos por partes entonces, no se preocupen, vamos a enseñar cada objeto con tiempo. Ahorita es una introducción para el lugar santo y para lo de la puerta. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, en el cielo estaban, dije, los 7 menorás o los 7 candelabros de oro. En la tierra, en el tabernáculo, solamente había uno. Había uno, el candelabro, que se componía de 6 brazos y un brazo medio, o sea de 7. Este menorá, llamado en hebreo menorá, eran 7 antorchas que ardían constantemente. Escuchen, no se podía apagar el menorá. Era un pecado o era un error tremendo que los sacerdotes que ministraban aquí adentro, era un tremendo error que dejaran que esto se apagara. Porque una vez que Dios encendió el fuego del menorá, del altar del sacrificio, de ahí agarraron fuego y encendieron el menorá. Era fuego de Dios, era fuego de Dios. Bueno, no podía apagarse. Este menorá estaba ardiendo constantemente, y voy a hablar de su simbolismo a profundidad. Ahora, en el cielo, a donde sube el apóstol Juan, él no mira uno, sino mira 7 de estos, pero de oro purísimo, porque también estaba hecho de madera de acacia y forrado de oro. Ahora, en el cielo están 7 menorás o candelabros de oro delante del trono. Vean qué descripción tan impresionante, tan fenomenal, tan gloriosa, tan hermosa. Y esta descripción de los menorá, en Apocalipsis 4, verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Truenos, relámpagos y voces. ¿Qué cosa es eso que sale del trono? Óigame nada más, ¿A usted le molesta un poquito de repente el ruido aquí? Porque obviamente nuestros oídos pues de pronto se gastan, ¿verdad? Cuando usted esté en el Espíritu, imagínese el tronido de la voz del Omnipotente desde el trono. Ahora la va a poder soportar. ¿Por qué razón? Porque estará como el apóstol Juan en el Espíritu. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora mire, qué tremendo. Salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 menorás o 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos. Hasta ahí. ¿Se fijó? Había menorás. Y luego dice, delante del trono había como un mar de cristal. ¿Cierto? Miren, ¿a qué o dónde estaba codificado el mar de cristal? ¿Dónde? Estaba codificado en la fuente de bronce.
Por eso dice, delante del trono, voy a ponérselo así, delante del arca ardían 7 antorchas de fuego. Delante del arca, acá en los atrios, estaba como un mar de cristal. Por eso Salomón a la fuente de bronce le llamó mar. ¿Por qué? Porque estaba representando el mar de cristal, pero aquel mar es infinito. Aquel mar es impresionante, es donde se refleja no solamente, ¿verdad?, nuestra vida moral, santidad delante de Dios, sino que a través del mar de cristal Dios trae todo inmediatamente a su presencia. ¿Y qué hace el mar de cristal en la eternidad? Trae todo lo que está abajo inmediatamente arriba, porque funge como si fuera un espejo, una lupa, lo trae todo ante su presencia. ¿Por qué razón? Porque un rey no se puede inclinar. El esclavo es el que se inclina. El rey permanece sentado en su trono, mirando en su todovidencia, en su omnisciencia hacia el frente, en las 7 fuentes de luz que abarca los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? En todo el tercer cielo, pero todo lo que está abajo, en la tierra, en el universo, estrellas, galaxias, todo está inmediatamente absorbido, retraído en su presencia. ¿Qué es lo que hace eso? El mar de cristal es lo que hace delante del rey. De esa manera, el rey no se inclina. Porque el que se inclina, repito, es el siervo. Los 7 espíritus entonces están en esos 7 candeleros. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi ¿cuántos? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Miren cómo está vestido. Vestido de una ropa que llegaba ¿hasta dónde? ¿Y cómo se vestían los sacerdotes aquí para oficiar donde estaba el menorá? Se vestían de blanco y hasta los pies. ¿Por qué? Porque ellos estaban ministrando en esta zona. Ellos ni cuenta que aquí estaba codificado el tercer cielo. Pero el Hijo del Padre no entró a este santuario terrenal. Él entró al santuario celestial y por eso aquí lo vemos caminando en medio de los 7 candeleros de oro, estando en el santuario verdadero del tercer cielo. Bendita sea la gloria de Dios. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Atentos, bronce bruñido, señal de juicio. Refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿Dónde estuvo muerto? En los atrios. En los atrios. ¿Y dónde están los atrios? Los atrios de la cruz, donde estaba el altar del holocausto, que fue la cruz del Calvario. Por eso añade, dice: yo soy el que vivo y estuve muerto. ¿Por qué está diciendo esas cosas? Porque está oficiando en el lugar santo. Les está diciendo: yo soy el que vivo y estuve muerto en el altar del holocausto, y por ese sacrificio puedo andar aquí a mi placer, y por ese sacrificio todos aquellos que me sigan pueden andar y caminar conmigo también en estos candelabros a su placer. Bendita la gloria de Dios. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito sea el Señor. Entonces esto es maravilloso. Con el sacrificio del que fue sumo sacerdote, y es sumo sacerdote, pero él mismo fue el Cordero. Entonces con eso tenemos para atravesar el tercer cielo y entrar al santuario celestial. ¿De qué? ¿Cuánto tiene que pagar? Gratuitamente. Entra gratuitamente a la mismísima presencia del Padre. Tú no podías hacer eso antes, porque el Padre te consumía con su gloria por su ira que estaba manifestada por causa del pecado de los hombres y de las mujeres. Pero ya viendo al Cordero de Dios,
al sumo sacerdote que es Cristo, y está en medio de los 7 candelabros de oro que van a representar las 7 iglesias. Eso significa que el Padre ya tiene en su memoria eterna a las 7 iglesias escritas en el santuario de los cielos y no en el santuario de la tierra. Bendita sea la gloria del Señor. Quiero que abra en Apocalipsis capítulo 8 verso 3 para que vea que este mueble también está en el tercer cielo. El altar del incienso, este mueblecito, así como el menorá, pero allá hay 7, en la tierra había 1. En el cielo también se encuentra el altar del incienso, en el santuario celestial, en la parte del palacio celestial del lugar santo. Miren, Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante de el trono. Así como este altar del incienso en la tierra está delante del trono donde el Creador se entronizaba en el arca, cuando Él descendía, ese era su trono. Así Dios mandó que pusieran un altar de incienso aquí, porque cuando el sumo sacerdote o los sacerdotes quemaban incienso aquí, subía en olor fragante. Ahora, el altar de oro que está en el tercer cielo, en la primera parte llamada lugar santo del tercer cielo, ese altar de oro, ¿saben qué tiene en vez de incienso? Oraciones. Ahí le va, tiene tus oraciones. Cada una de ellas está en este momento en el altar del incienso celestial. A ver, ¿cuántos han orado o cuántos acabaron de orar hace unos minutos o en sus casas esta semana? ¿Cuántos de aquí oraron aunque sea un poquito? A ver, levanten la mano. Bendita la gloria de Dios. Mira, todas tus oraciones están transformadas en este momento que hablo en ese altar celestial. Todas. ¿Y cómo se elevan? Están mediante ese altar subiendo con olor fragante en la voluntad del Padre, delante del trono celestial. Ahí están siendo escuchadas millones de oraciones. Y todas las oraciones las oye Dios de manera simultánea, sin equivocarse, distinguiendo de individuo a individuo, quién es el que pide, qué pide, por qué lo pide, para qué lo quiere. Todo lo distingue Él por causa de su conocimiento profundo y absoluto. En su sabiduría magna, Él distingue todas las oraciones en todos los idiomas y dialectos del mundo, y a la misma vez, en ese mismo instante, está oyendo la voz de un cuervo, el rugido de un león, los pasos de una lagartija, el escarabajo cuando se monta entre las hojas, a la hormiga que pasa de un lado para otro, las moléculas del mar colisionando una con la otra, la lluvia, las nubes, el viento, las estrellas, todo lo tiene reunido como si fuera un solo punto, y todo lo distingue de manera perfecta, recta, sin equivocarse en lo absoluto, de tal manera que Él sabe quién de ustedes le ha pedido algo y ya distinguió tu voz y la tiene en su memoria eterna. Todo palacio de rey, tanto en la tierra como en el cielo, todos los palacios de rey se componían de 3 secciones, de 3 lugares especiales. Escuchen, estaba el lugar llamado el aposento o el lugar de los tesoros. Todo palacio de rey tiene un aposento de tesoros, donde están todos los galardones, donde están todos los logros del rey, todas las victorias, todas las hazañas. Ahí lo tiene, en el lugar de los tesoros. También está la otra sección llamada la sala del trono. La sala del trono no es donde está el trono. La sala del trono es donde llegan los invitados especiales y están esperando a ser recibidos por el rey. ¿Dónde está el rey? Metido en la intimidad, donde está su trono. Y donde está su trono solamente están sus íntimos, los más cercanos a él. Y escuchen esto, es donde tiene él todos los soldados y los guardianes cuidando su trono y protegiéndolo a él.
Bendita sea la gloria. Así es todo, así era todo antiguo palacio de rey. Y lo mismo está viendo el apóstol Juan. El apóstol Juan está viendo eso. Cuando habla de los 24 ancianos, ¿saben dónde están los 24 ancianos? Están aquí, rodeando el trono de Dios. Lo están rodeando. ¿Y quiénes son los soldados y guardianes del trono? Los querubines de gloria. Por eso Juan describe y dice que había querubines o seres vivientes alrededor del trono y estaban llenos de ojos, símbolo y representación de la omnisciencia. Es decir, nada se les escapa a esas criaturas. Tienen ojos aquí, tienen ojos acá, para donde. Ellos no necesitan voltearse para acá ni para el otro lado. Ellos no necesitan girar su cabeza para acá ni para allá, porque por donde quiera te ven. Nada se les escapa. Cuando viene el arrebatamiento, el lugar a donde va a llegar la iglesia, al primer lugar, va a llegar a la sala del trono. ¿Cuál es la sala del trono? Esta es la sala del trono. Aquí llegará, sube acá y yo te mostraré todas las cosas. Te va a meter a la sala del trono celestial. Esta es la sala del trono. Y desde aquí serás llamado y llamada a la intimidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean que se oye desde el trono la voz de los querubines. Los querubines que estaban posando sobre el arca, representando a los querubines que están alrededor del trono de Dios. Miren lo que dicen estos querubines, Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Por qué alrededor? Vean esto, alrededor es su externo ellos. Alrededor es el externo él, el externo de la criatura. Alrededor y por dentro. ¿Por qué? Porque el querubín no va a juzgar a nadie sin antes examina él primero por dentro con sus ojos para ver si está bien delante de Dios por toda la eternidad. Primero se ve él, se monitorea él, se rastrea él, se está buscando él algo para no fallarle al Señor jamás por toda la eternidad. Y luego ya puede ver en su externo él para poder detectar a todos los traidores. Bendita la gloria del Señor. Eso es de pilón también. Miren, ven ustedes. Dicen los seres vivientes lo siguiente: no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea el Señor. Estos querubines, que eran nada más una representación de los que estaban en el cielo, atentos. Aquí estaban estos seres de manera, ¿verdad?, petrificados en oro. Estaban haciendo un círculo con sus alas. Los dos se topaban con sus alas, hacían un círculo perfecto. Y en medio del círculo descendía la Shekinah, o la gloria o la Kevod de Dios. Descendía en la luz divina y caía sobre la base del arca del propiciatorio, donde la sangre se derramaba y consumía la sangre para remisión de los pecados de los hombres. Pero en el círculo que hacían los querubines estaban representando la eternidad de Dios, porque un círculo perfecto, tú no sabes dónde comienza ni dónde termina. Un círculo perfecto, nadie sabe dónde comienza ni dónde termina. Por eso estaban con sus alas representando que el que descendía ahí es sin principio y sin fin. Por eso dicen: el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, el gran yo soy, Ejeyer Asher Ejeyer, el gran yo soy se está manifestando aquí, el eterno presente. Dios no era, Dios no será, Él es el eterno presente. Bendita sea la gloria. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que las leyes del tiempo no aplican en su ser, que Él está fuera y trasciende los tiempos, las eras, los siglos, las épocas, los milenios. Él está completamente fuera del tiempo. Él es eterno y desciende en medio de ese círculo. Por eso los querubines hacían un círculo perfecto y ahí bajaba la gloria. Si un querubín tenía un defecto y no tenía su ala de manera circular, jamás la gloria descendería ahí, porque Dios es detallista. Dios es detallista y Él dijo: quiero que los querubines toquen el uno al otro con sus alas, porque Dios quería un círculo. Cuando viera el círculo desde el trono, decía: allá está la eternidad representada.
y se manifestaba. Y cuando descendía, se oía la voz: Santo, Santo, Santo. ¿Desde dónde se oye? Desde el lugar santísimo. Desde aquí sale la voz y venía hacia el velo, y el velo se inflaba como pulmones, dicen los antiguos hebreos, como un respirar profundo. Y el sumo sacerdote y los sacerdotes oficiando aquí entendían que el Santo de los Santos había descendido al Kodesh HaKodashim. Era el momento y el tiempo de pedir a Dios perdón por los pecados. Y en el cielo, por eso oyes a los serafines en Isaías capítulo 6, también serafines, vean lo que dicen, capítulo 6 de Isaías verso 1, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es el trisagio, así se le llama a este canto antifonal. Las criaturas cantan antifonalmente en el lugar santísimo, en el lugar más íntimo de la esencia divina, en el lugar donde está la luz inaccesible, donde el ojo no penetra, donde nadie jamás podrá ver al Espíritu de Dios de manera directa. Ahí es donde cantan y desde ahí se escucha la voz. Ahí está el Santo de los Santos. Entonces, en el tercer cielo, cuando Juan oye y dice: y oí una voz como de trompeta, sale desde allá, desde las profundidades del trono, y dice: sube acá, bendita sea la gloria del Señor. Ahora, les dije que es llamado trisagio, o el canto al Dios uno y trino. ¿Por qué la santidad se repite tripartitamente? ¿Por qué se habla 3 veces santo, santo, santo? Aquí está el misterio, posiblemente, de la profundidad de la Trinidad de Dios. Santo el Padre, santo el Hijo, santo sea el Espíritu Santo. Bendita sea la gloria de Dios. Miren lo que Cristo promete, porque su sangre, bendito sea para siempre, su sangre lo hizo todo posible, hermanos. Todo posible. Vean rápidamente, Hebreos capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vean que Cristo entró al lugar santísimo, o sea, al tercer cielo, lugar santísimo. Y escuchen, la pregunta aquí para todos ustedes es: ¿te llevará Cristo hacia el trono? Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué tal? Aleluya. Cristo te va a llevar hacia donde está no el arca, sino el verdadero trono. Entrarás y te sentarás con Cristo, el cual está sentado juntamente con el Padre en el trono, y ahí te tendrá en la intimidad de su presencia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. También te va a llevar a la zona de los tesoros. Te va a llevar al lugar, al palacio real, y donde tiene los tesoros. Mira, el lugar de los tesoros es el lugar de los galardones. Dice Colosenses 2:1: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bendita sea la gloria de Dios. O sea que Cristo también te va a llevar al lugar de los galardones, te llevará al lugar de la intimidad en el trono, a la sala del trono también te va a introducir, porque está
escrito. Miren, en Apocalipsis, lo que dije, capítulo 4, y en el verso 1, cuando se lleva el Señor a Juan y lo coloca en la sala del trono, y luego es llamado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, hermanos, ya para concluir, Cristo, con su sacrificio, abrió la puerta del lugar santo, entró a donde están los 7 menorás, donde está el altar del incienso puro, que son oraciones, y penetró, dice, hasta la intimidad del Padre, y llegó así con sus manos ante el Padre, las manos perforadas, con el costado abierto, y llegó y ofreció su propia sangre. Escuchen, hizo esto cuando entró al palacio celestial, su propia sangre, a la intimidad del trono, donde se derramaba la sangre. Ahí la depositó, y en cuanto la depositó, los serafines cantaron y dijeron: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y el Padre recibió la sangre del Hijo, y entonces por eso dice Juan que vio en medio del trono como un cordero inmolado, porque ahí estaba Él en medio del trono, pagando por nuestros pecados y por nuestras faltas. Bendita sea la gloria de Cristo.